Muy buenos días, hermanos, especialmente a los que aún no he saludado personalmente. Deseo que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa en la cual nos permite alabar y engrandecer su nombre. Y también en lo personal doy gracias al Señor por permitirme ser el portador de su mensaje para su pueblo. Y este mensaje se titula Entre signos de interrogación. ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? Cuando Jesús fue arrestado, entre los juicios que él tuvo que enfrentarse, Jesús también tiene que comparecer ante Poncio Pilato, un gobernador romano. Pilato pudo llegar a la conclusión de que Jesús era inocente de los cargos de los cuales se le acusaba. Aún así, Pilato no sabía qué decisión tomar con respecto a Jesús. En la mañana de hoy vamos a ir todos al pasaje en cuestión y voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, los versículos 22 al 26. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, los versículos del 22 al 26. Es el momento en el cual Jesús ya ha sido arrestado. Jesús ha tenido que comparecer ante varios juicios y ahora vemos la culminación de la presencia de Jesús ante Pilato. Dice así Mateo 27, 22. Mateo capítulo 27, versículo 22. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vemos, según este pasaje, que Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente, de que Jesús es muy diferente a los malhechores que durante toda su vida tuvo que enjuiciar. Jesús marca la diferencia y él reconoce que por envidia Jesús ha sido llevado ante él. El versículo 18 de este mismo capítulo nos dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y Pilato se lava las manos delante del pueblo como símbolo de una expresión que está diciendo: yo no tengo nada que ver con este hombre, yo me mantengo neutral. Sin embargo, ante la persona de Jesús no existen términos medios. O estamos en contra de Jesús o estamos a favor de Jesús. Hoy en día nosotros usamos la expresión se lavó las manos como Poncio Pilato para expresar que esa persona no ha querido dar su opinión ante cualquier asunto. Hermanos míos queridos, Pilato se deja llevar por la multitud. Pilato complace al pueblo y entrega a Jesús. Da la espalda al autor de la vida y se pone a favor del pueblo. Sin embargo, en la misma posición que Pilato se encuentra toda la humanidad. Cada persona sobre la faz de la tierra ha de tomar su propia decisión con respecto a Jesús, a favor o en contra. En la mañana de hoy, o en esta tarde para los cubanos, después de las 12 siempre decimos la tarde, vamos a analizar algunos datos biográficos sobre la vida de Jesús para poder llegar a la conclusión de quién es Jesús y entonces tener una respuesta ante la pregunta: ¿qué hago con Jesús? Vamos a ir todos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1.
y vamos a contemplar en esta hora a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Gracias. A través del Evangelio según San Marcos vamos a contemplar la persona de Jesús para poder concluir quién es Jesús y llegar también a responder la pregunta, ¿qué hago con Jesús? En este Evangelio pues comienza diciendo Marcos capítulo 1 versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios que inspira su palabra dice que Jesús es Hijo de Dios. Y esa palabra hijo viene con mayúscula, lo cual no se refiere a un hijo común y corriente que Dios tiene como todos nosotros, que somos hijos adoptivos de Dios, hijo con minúscula. Pero aquí hijo con mayúscula se refiere a la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se está refiriendo al Hijo de Dios que se hace hombre y viene a este mundo y se encarna en la persona de Jesús. También en el versículo 11 de este mismo pasaje dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No solamente este evangelio comienza diciendo que Jesús es Hijo de Dios, sino que en el momento del bautismo de Jesús se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se escucha una voz en el cielo al Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a ir analizando todos los datos acerca de la persona de Jesús para concluir quién es Jesús. En este mismo pasaje, en este mismo capítulo, en el versículo 23 y hasta el 25, nos dice lo siguiente. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Los espíritus inmundos, los demonios, el reino de las tinieblas se sujeta a él. Tiene autoridad sobre ella. Vayamos analizando. Vamos a ir a Marcos capítulo número 2, los versículos del 5 al 12. Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora vemos que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Solamente puede perdonar nuestros pecados aquella persona a la cual hemos ofendido. Si yo en algún momento dado ofendo a Moisés, no puedo ir con Noel y decir perdóname. Tengo que ir a la persona a la cual he ofendido. Y esto lo saben muy bien los judíos. E incluso dicen en el versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lógicamente, todo pecado que el ser humano
comete en esta tierra es una ofensa contra Dios y debemos ir a Él y pedirle perdón. Sin embargo, Jesús está diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cualquier persona sobre la faz de la tierra puede decirle a otro: tus pecados te son perdonados. No es muy difícil hacerlo. Pero hacer que un paralítico se levante y camine, solamente Dios, solamente el creador de los cielos y de la tierra, el creador del ser humano, puede restaurar la parte dañada de nuestro cuerpo. Solamente Dios puede hacer el milagro de hacer que un paralítico se levante. Y Jesús está haciendo el milagro para confirmar su palabra. Los milagros de Jesús eran para confirmar y apoyar la palabra de Dios. Dios está interesado en que nosotros seamos sanos, pero por encima de eso, y es a lo que vino Jesús, Él vino para solucionar el problema del pecado. Es el mayor problema que atraviesa el ser humano. Y Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Vayamos analizando la persona de Jesús. Comienza el Evangelio diciendo: Hijo de Dios. Se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vemos que Jesús tiene poder y autoridad sobre las tinieblas, sobre los demonios, pero vemos también que tiene poder para perdonar los pecados. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 37 al 41, vemos a Jesús enfrentarse a algo diferente de lo que se había enfrentado hasta el momento. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41, dice así: pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Siempre alrededor de Jesús estaba la incógnita: ¿quién es este? Habían visto a Jesús hacer varios milagros, pero aún no habían visto a Jesús enfrentarse a la naturaleza. No habían visto a Jesús ordenar a la creación que se callara, a los vientos, al mar, que se callaran, que se estuviesen quietos. Él es el creador y la creación se somete al creador. Él es el que tiene toda la autoridad sobre este mundo. Y ahí está Jesús enfrentándose a la naturaleza. Y viene la pregunta a los discípulos: ¿quién es este al cual hemos seguido, al cual hemos entregado nuestra vida? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús para usted? Vamos a ir también a ver Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35 al 42, dice así: mientras Jairo aún hablaba, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, porque sabían que estaba muerta. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña, a la madre de la niña, al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hermanos, ahora vemos a Jesús enfrentándose a la muerte. Él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La niña, una jovencita de 12 años, había muerto y Jesús viene y le resucita. Tiene poder sobre la muerte. Tiene poder de dar vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Ahora vayamos también a Marcos capítulo número 6, versículo 41. Marcos capítulo número 6, versículos 41 al 44, dice así. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran entre 5,000 hombres. Es el milagro cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Cuando Jesús coge la merienda de un niño, 5 panes y 2 peces, y es capaz de multiplicarla y alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sin tener pescadería, sin tener panadería. Jesús, el creador, el sustentador del universo, ahí está, alimentando a los seres humanos que llevaban días sin comer. Jesús multiplica, hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En este mismo pasaje, en este mismo capítulo, en el versículo 47 y 48 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Jesús ahora camina sobre el mar. Ahora Jesús está yendo en contra de las leyes de la naturaleza. La palabra inmutable, siempre decimos, significa que no cambia. La palabra soberano, cuando decimos Dios es soberano, significa que Dios está por encima de todo. Significa que a él nadie le da idea, que a él nadie le dice lo que tiene que hacer, que a él nadie le da consejos, que Dios no está sujeto a nada e incluso a las leyes que él mismo ha creado. Eso es lo que significa la palabra soberano, que Dios está por encima de todo, que él es el creador y que él gobierna. Y ahora vemos a Jesús caminando sobre el mar. También en este mismo capítulo, en el versículo 56, dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Jesús tiene poder para sanar, tiene autoridad sobre la enfermedad. Vayamos meditando en la persona de Jesús. Tiene poder y autoridad sobre las tinieblas. Tiene poder para perdonar pecados. Tiene poder sobre la naturaleza. Es capaz de calmar el viento, de mandar a las olas del mar. Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene el poder y la capacidad de multiplicar los panes, los peces, de alimentar y sostener su creación. Tiene la capacidad de ir en contra de las leyes de la naturaleza, como es caminar sobre el mar. Pero también tiene la capacidad de sanar. Ahora, en Marcos capítulo número 10, en el capítulo número 10, en los versículos 33 y 34, Marcos 10, versículo 33 y 34, aparece el momento en el cual Jesús, por tercera ocasión al menos, predice su pasión, su muerte y su resurrección. Dice Marcos capítulo 10, versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes
y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día. Jesús está prediciendo su futuro. Jesús está hablando proféticamente sobre su pasión, sobre su muerte, pero también sobre su resurrección. Y Jesús lo ha dicho ya en dos ocasiones anteriores, en Marcos 8:31 y en Marcos 9:31. Y ahora lo repite por tercera ocasión. Vamos a ver si esto realmente sucede así como Jesús está diciendo. Ahora en Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10, dice, capítulo 11, versículos 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Es un pasaje muy conocido, es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, pero aquí Jesús está siendo aclamado por las multitudes, por los judíos, como el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras para ellos. Ahí Jesús está entrando triunfal en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo con la profecía de Zacarías 9:9, entrando sobre un burro, y ahí está Jesús siendo aclamado con todos estos títulos mesiánicos, que para un judío solamente se cumpliría en la persona de Jesús. También vamos a Marcos capítulo 14, versículo 30. Marcos 14:30 dice: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús está hablando proféticamente a Pedro y está prediciendo el futuro. Jesús le está diciendo que en ese mismo día, en esa noche, antes que el gallo cante 2 veces, Pedro le va a negar 3 veces. Y vamos a ver en el versículo 72, ahí mismo en ese capítulo, cómo realmente, y todos lo conocemos, cómo tiene su cumplimiento fiel las palabras de Jesús. Dice el 14:72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahí vemos el cumplimiento de las palabras de Jesús. Es decir, que Jesús conoce el futuro con exactitud. Vamos a ir también al capítulo 16, versículo número 5 y 6. Y antes, escúchelo nada más, está ahí al lado. Voy a leerles el versículo 37 del capítulo 15. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Estamos hablando del momento en el cual Jesús en la cruz muere. Y realmente se cumplió todo lo que Jesús había dicho, había predicho varias veces a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer en manos de los ancianos del pueblo, de los escribas, que tendría que sufrir, ser crucificado y morir. Jesús estaba allí en la cruz, un joven de aproximadamente 33 años y medio, en la flor de su juventud. Estaba allí Jesús colgado entre el cielo y la tierra, todo su cuerpo desgarrado por los látigos romanos, había sido escupido, había sido abofeteado, golpeado, se habían rifado entre sí su ropa y había muerto en la cruz. Fue sepultado por José de Arimatea, Nicodemo y otros. Fue Jesús sepultado. Pero al tercer día sucedió esto que vamos a leer en Marcos 16, versículos 5 y 6. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, unas mujeres que habían ido al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Jesús ha resucitado, la tumba de Jesús está vacía, y Jesús sí aparece visiblemente a muchos de sus discípulos. En el versículo número 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En este mismo pasaje, en los versículos número 12, dice, en el 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Los versículos ahora del 14 al 16 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Finalmente se cumple la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, hermanos, la pregunta en esta hora es: ¿quién es Jesús? El Dios vivo. Amén. ¿Quién es Jesús para la mayoría de las personas de este mundo? ¿Un gran revolucionario? ¿Un gran profeta? Para las personas del mundo, Jesús fue un gran revolucionario, un gran profeta, un buen hombre que existió, un gran maestro de moral, porque nadie, absolutamente nadie, puede negar la existencia de Jesús. Podrán minimizarlo diciendo estas cosas que he mencionado, porque hoy estamos en el año 2015. ¿De qué? Del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús marcó la historia. Hizo un antes e hizo un después. 200 años antes de Cristo, 1000 años después de Cristo. Hoy estamos en el año 2015 del nacimiento de Jesús. Los periódicos están diciendo que hay un Dios, que un día se humanó y nos visitó en la persona del Hijo. Estamos en el año 2015 del nacimiento de Jesús. Pero la pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? Nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, para todos los que estamos aquí, ¿es Jesús su Salvador? ¿Es Jesús la puerta? Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, Él, uno solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora la pregunta, porque el conocer esta realidad no nos deja igual. Tenemos que estar a favor o en contra de Jesús. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús? En una ocasión hubo una familia que por muchos años trató de sembrar, trató de cultivar su terreno, su hacienda. Pero por mucho que trataban de hacer que esa tierra diera fruto, no lo conseguían. Y la familia llegó a la conclusión de vender la tierra. Y la vendieron. La familia que adquirió la tierra miró las características del terreno e hizo un estudio en el terreno, y en ese terreno encontraron una de las minas más grandes de oro de todo el país. De la noche a la mañana, esta familia se convirtió en una de las familias más acaudaladas del país. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con Jesús? ¿Has analizado lo imprescindible que es Jesús? ¿O todavía crees que puedes vivir sin Él? Quiero decirle que usted puede vivir sin Jesús. Usted puede vivir sin Jesús, pero usted no debe morir sin Jesús. Que no nos suceda igual que la familia de la hacienda, que tenían un tesoro muy valioso y no lo supieron valorar, no lo supieron aprovechar. El destino eterno de cada ser humano sobre la faz de la tierra descansa en la respuesta a la interrogante: ¿qué hago con Jesús?
De acuerdo a cómo usted responda a esta pregunta, marcará su destino eterno y dirá dónde usted pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno. Oh, querido amigo, querida amiga, usted no tiene que terminar como Poncio Pilato si no quiere. Pilato, a pesar de estar cerca de Jesús, de estar cerca de la salvación, de contemplar que Jesús era inocente, él cerró su corazón a Jesús y crucificó al autor de la vida. Y fue capaz de escuchar o dejarse guiar por las corrientes del mundo, y para complacer a la multitud le dio la espalda al autor de la vida. Se puede estar cerca de Cristo y de ahí un día ir eternamente al infierno. Se puede estar cerca de Dios y perderse eternamente sin Él. Hoy, en esta noche, en esta tarde, cada uno de nosotros está en la misma posición que Pilato. Cada uno de nosotros ha de tomar una decisión con respecto a Jesús. Y estoy refiriéndome a aquellos que no han hecho una decisión pública por Jesús. Gloria a Dios que la mayoría ya lo ha hecho. Pero sé que en esta tarde hay personas que aún no han hecho una decisión de abrir su corazón y de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y la pregunta es, ¿podrá usted venir delante de Jesús para hacer públicamente lo que Él hizo públicamente por usted? Jesús decidió ir públicamente a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Podrá usted también aceptar en esta tarde el regalo más maravilloso que una persona pueda recibir, que es la salvación de su alma? ¿Quisiera usted en esta hora entregar su vida al Señor y Salvador Jesucristo? Si hay algún valiente, si hay alguna persona que en esta tarde quiera abrir su vida, quiera abrir su corazón al Señor Jesús, quiera arreglar sus cuentas con Dios, quiera agradecer a Jesús el ir a morir por Él, ocupar su lugar por Él, por ella en la cruz, yo le voy a pedir que solamente levante su mano. No tiene más nada que hacer, solamente levantar la mano como una señal de que quiere arreglar su vida con el Salvador del mundo. ¿Hay alguien en esta tarde que desee arreglar sus cuentas con Dios? Ahí mismo en su mente, ahora mismo puede estar la pregunta, ¿qué hago con Jesús? ¿Recibes a Jesús o lo rechazas? Hoy puede ser el día más maravilloso de tu vida, si solamente vienes a Jesús. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si hay alguna persona en esta tarde que desea abrir su corazón a Jesús, yo voy a pedirle que solamente repita esta oración después de mí. No es una oración que son palabras mágicas, pero ahora mismo Dios está mirando la intención de su corazón. No se es salvo por hacer una oración, se es salvo por confiar en Jesús. Si usted en esta tarde quiere entregar su vida a Jesús, yo le invito para que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. En esta tarde abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él. Te recibo como mi suficiente Señor y Salvador personal. Rindo el control de mi vida a ti. Gracias por ocupar mi lugar. En tu nombre, amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén.